Soy Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional e integrante de Inquilinos Agrupados. Estuve ahí. Sos presidente de la Federación Nacional de Inquilinos y sos representante de Inquilinos Agrupados. Sí. Quería saber cómo llegaste a formar parte de estas asociaciones, de estas agrupaciones y por qué, o sea, cómo fue tu camino para llegar ahí. Y alrededor del año 2013, 2014 que arrancamos con Inquilinos Agrupados, que es la organización de la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo antes de eso venía de otra militancia, que era más sindical, pero también más territorial, en casas tomadas de la Ciudad de Buenos Aires. Y 2013, 2014, bueno, decidimos un poco corrernos de la militancia de edificios tomados y todo eso, y empezar a militar la cuestión del alquiler de vivienda. Y entonces ahí armó asesoramiento a inquilinos dentro del sindicato de ATE. Que era como medio raro, me miraban medio raro porque decían inquilinos. Esa era la idea que había en el 2013-2014 cuando empezamos, que era medio raro que alguien esté hablando de organizar a los inquilinos y que en realidad queríamos alquilar de forma justa, y no pedíamos tener nuestras casas. Era como medio bizarro lo que planteábamos. Y cuando abrimos el asesoramiento a inquilinos en ATE, se llenó de gente, y también empezó a suceder que nos llamaban de todo el país para asesoramiento legal, para que le demos una mano en resolver su situación con el alquiler de vivienda. Ahí, 2014-2015, empezamos a recibir las primeras cartas documento de la Cámara Inmobiliaria, del Colegio de Corredores Inmobiliarios. En ese momento el ministro de Trabajo era Tomada, y la Cámara Inmobiliaria le manda una carta documento a Tomada planteándole que no tenía nada que ver con la actividad sindical, lo que estábamos haciendo, que era ayudar a los trabajadores y las trabajadoras en su situación de alquiler. Y ahí un poco me convencí de que había que profundizar, que evidentemente había algo que estaba acordado ya, que era que el mercado inmobiliario no tenía disputa, ¿no?, sobre la lógica del acceso a la vivienda. Y ahí me convencí de que en realidad, más que un asesoramiento dentro de un sindicato, había que armar organizaciones inquilinas. Y bueno, y ahí arrancó la cosa. Empezamos a armar la organización acá, planteamos algunos proyectos de ley para la ciudad de Buenos Aires, empezamos a viajar por el país para armar organizaciones inquilinas en otras provincias, presentamos la ley nacional. En el 2016 logramos conformar la Federación de Inquilinos Nacional, que ya es la federación que nuclea a todas las organizaciones inquilinas del país. Y bueno, y lo que sucede ahora, ¿no?, que hay una discusión permanente sobre este tema, una discusión pública, permanente, pero que aún no se destinan políticas públicas, ¿no?, para esto. Un poco esa es, a grandes rasgos, cómo arrancamos. Y bueno, una de mis dudas será si no era una situación más del AMBA, la crisis habitacional o esta discusión, que te encontraste cuando fuiste a las provincias. No, la situación del acceso a la vivienda es nacional. Hay como una idea de que en realidad la única inmobiliaria es la Reta. Ojalá fuese así. No, es el negocio inmobiliario en Argentina es el que decide la planificación de las ciudades en todo el país.
Entonces tenés, bueno, Córdoba con el agro desarrollando barrios privados, corriendo la frontera de los bosques nativos para construir viviendas, etcétera. Pero también te sucede lo mismo en Aniel o Neuquén, que es donde está Vaca Muerta. Entonces apenas se descubre Vaca Muerta, el mercado inmobiliario cae con una fuerza terrible y los que vivían en Anielo se tienen que ir porque ahora es carísimo alquilar un buen ambiente en Anielo, y lo mismo sucede en Tierra del Fuego o en Ushuaia, porque el turismo hace estragos en Ushuaia. Entonces todo el que tiene una vivienda en alquiler en Ushuaia prefiere alquilarla para el turismo y no para la gente que vive ahí. Y lo mismo sucede con La Quebrada o en Tilcara, Jujuy, en donde el turismo hace estragos también. Y lo mismo sucede en ciudades universitarias como puede ser Tandil o no sé, Oro Negro en Entre Ríos, en donde el mercado especula con los estudiantes y les alquila por 8 meses y les cobra barbaridades. La situación es una situación, por supuesto, que al ser una cuestión de un negocio tan pero tan grande, es una cuestión nacional. Acá en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario tenemos algunas particularidades, que es que conviven varios factores. La especulación inmobiliaria, la venta de tierra pública, el turismo, etcétera, ¿no? Entonces en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, uno camina por la calle y es mucho más contundente, ¿no? Esa desigualdad de edificios en construcción y gente que no puede pagar alquiler, ¿no? O que no encontrás para alquilar mientras hay edificios y edificios. Pero es una situación nacional. La verdad que desde que arrancamos nunca creímos que era una situación particular de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y como toda situación nacional merece una política nacional, que por lo pronto parecería que no estamos muy cerca de eso. Y bueno, vos decías que, o sea, empezaron hace relativamente poco Ujú. con la organización. ¿Y por qué crees que ese fue el momento en el que empezó? ¿Por qué no empezó antes? Em, Porque eh, me parece que nosotros nacimos en el final del kirchnerismo, en donde la recuperación económica fue importante. Entonces, eh, durante el kirchnerismo hubo un proceso con respecto a la vivienda, que era que los salarios le ganaban en inflación, que post-2001 se crean muchísimos puestos de trabajo, o sea, una economía recuperándose. Pero de fondo a esa economía recuperándose, yo creo que sucedían dos cosas. Por un lado, una economía que se concentraba, que es el agro, con el boom de la soja a partir de 2006, y eso eh, se, se lleva o se focaliza a los negocios inmobiliarios. Todo ese excedente del negocio del agro, de exportación de soja a, a precios altísimos y ganancias muy importantes, los tipos la llevan al desarrollo inmobiliario. Ahí tenemos un impacto entonces sobre el acceso a la vivienda en épocas de crecimiento económico. Y lo otro que sucedía es que mientras crecían los salarios, crecía la economía, el acceso a la vivienda en alquiler estaba completamente desregulado, ¿no? Entonces el mercado ve que los salarios se están recuperando y llevan adelante estrategias para quedarse cada vez con más salario. Néstor y Cristina empiezan con más propietarios de los que terminan, o sea, el proceso del kirchnerismo termina con menos propietarios, con más propiedades y con más inquilinos que con los que había empezado, ¿no? Entonces, la recuperación económica no te garantiza que no se concentre la economía. Yo diría que quizás todo lo contrario, sin regulaciones fuertes. Y en el caso del acceso a la vivienda, las regulaciones en Argentina son casi nulas.
Y en ese momento, 2013, 2014, nosotros veíamos que estaba sucediendo algo con este tema. Veníamos de esa militancia que te contaba antes, y mientras militábamos eso veíamos que alrededor nuestro era cada vez más difícil poder pagar el alquiler y bueno, todo lo que ya se sabe ahora. Y bueno, un poco nos propusimos que, o leímos que no solo alcanza con tener buenos salarios, sino que hay que volver a discutir qué rol tiene el Estado en el acceso a la vivienda en alquiler. Y yo creo que entonces por eso es que surge esto. También, obviamente, en términos más históricos, los 90, con el 1 a 1, habían generado que algunos sectores de la sociedad pudieran acceder a la compra de vivienda, un sector minúsculo, pero en esa fantasía que fue el menemismo, también se construyó la fantasía de que se podían comprar una casa, ¿no? Previo a eso vos habías tenido el alfonsinismo y la hiperinflación, en donde todavía había niveles muy altos de propietarios en la Argentina, y más allá de que el alquiler durante el alfonsinismo fue un drama importante, era un sector pequeño de la sociedad, ¿no? Hoy son muchos años consecutivos en donde lo único que produce la Argentina es inclinización. Entonces, yo creo que justo nosotros enganchamos con una demanda que estaba naciendo, creo que producto de esa recuperación económica que cristalizó esto, que no alcanzaba solo con recuperación salarial, en términos de vivienda, ¿no? Y bueno, creo que por eso un poco surgió ahí. Y también, obviamente, en términos políticos, porque el kirchnerismo generó también proliferación de participación política, de organizaciones, etcétera, ¿no? Había margen para plantear nuevas propuestas políticas, había otra imaginación política que hoy está en crisis. Bueno, yo te escuché decir que también la clave para la organización había sido eso, o sea, aceptar que en este contexto no era posible ser propietario. Entonces había que tomar esa demanda sí o sí, porque no era esa realidad que por lo pronto no iba a cambiar. Entonces también me imagino que fue eso. Sí, eso para nosotros fue como la primera definición que tomamos, y era que nosotros no íbamos a hacer organizaciones que intenten tener su casa. Pero no porque no querramos o porque no sé, estemos en contra de la propiedad, no por esas cosas, sino porque hay una lectura que nosotros hacemos acerca de la aspiración a resolver el problema de la vivienda, que es una aspiración contraproducente, además de neoliberal, etcétera, que tiene que ver ya con lo que instauró la dictadura en los 70 y los organismos de crédito internacionales como el Banco Mundial, el BID, etcétera, que esa etapa es el comienzo de la vivienda como un negocio para pocos. Y en términos culturales, para que esa nueva forma de negocio de la vivienda funcione y tenga éxito, había que convencer a toda la sociedad de que no tenían que pelear para que el Estado intervenga en las reglas de juego del acceso a la vivienda, sino que tenían que soñar con la casa propia, ¿no? Entonces lograron que los que no tenemos casa no pongamos en discusión en las condiciones en las que accedemos en el presente, sino que creamos que es una cuestión pasajera, ¿no? Bueno, ahora me sacan todo, el mercado inmobiliario está sacando absolutamente todo, no llego a fin de mes porque le tengo que dejar todo el salario al propietario, etcétera, etcétera, pero
en algún momento de mi vida seguramente va a haber un crédito hipotecario que me permita pagar mi casa y yo ahí ya me voy a olvidar de todo lo que sufrí ahora porque voy a ser propietario. Bueno, eso no sucede más en el mundo. No sucede a partir de los 70. Y la forma de que eso funcione era ese discurso, esa zanahoria del sueño de la casa propia. No, seguí soñando vos, ¿no? Mientras que se dolarizan las viviendas en Argentina y el suelo. Che, ustedes sigan soñando con la casa propia, pero nosotros vamos a dolarizar todas las viviendas para que un grupito haga negocios con todas las viviendas. Ustedes sigan soñando con el sueño de la casa propia, pero nosotros vamos a desregular el precio de los alquileres en toda la Argentina, que es una de las medidas económicas de Martínez de Oz en la dictadura. Hay unas publicidades de la dictadura que son increíbles, tan actuales, que Martínez de Oz toma 3 medidas para terminar con el derecho a la vivienda, y es dolarizar las viviendas y el suelo, desregular el precio de los alquileres, o sea, el Estado ya no decide el precio de los alquileres, lo decide el mercado. A cualquiera le pueden poner el precio que se les antoje el propietario, antes lo decidía el Estado. Y empieza con el verso del incentivo a los propietarios. O sea, que no paguen impuestos, porque si no pagan impuestos van a poder construir más, y entonces va a haber tantas viviendas que se nos va a dar el sueño de la casa propia, porque va a ser barato comprar viviendas porque hay un montón. Dicho así, uno diría, nos tratan de idiotas, porque ¿quién se puede creer algo así? Bueno, evidentemente nos lo seguimos creyendo, porque hoy se sigue repitiendo eso. Y la publicidad de la dictadura decía, ahora vas a tener la libertad de elegir dónde alquilar y qué casa alquilar. Porque ahora va a haber libertad de mercado y vas a poder elegir y van a bajar los precios, lo de siempre, ¿no? Y era como una familia en una plaza, dibujado, feliz, la familia, y decía ese texto. Y desde la dictadura hasta hoy, lo único que se repite en materia de vivienda es eso. Es que las constructoras no pagan impuestos, que el Estado no intervenga en la regulación de los precios de los alquileres, y por supuesto no se puede discutir bajo ningún punto de vista especificar la vivienda y el suelo. No hay ámbito que esté discutiendo esto. Es muy difícil dar esa discusión, muy difícil, te miran como un loco, bueno. Y entonces un poco lo que nos planteamos con las organizaciones inquilinas es dar esas discusiones. En el contexto eterno en el que vivimos, en el cual hay casi siempre hay más inflación en Argentina de lo que hay en el resto de los países, y bueno, ¿no es como un poco imposible especificar o sea, estaría buenísimo porque aparte es la moneda de tu país, pero no es un poco complicado porque hoy te compran en pesos tu casa y mañana es la mitad de la plata? Sí, 2 cosas te diría. 1, quizás la inflación se pueda explicar por eso, porque tenemos la vivienda dolarizada, el suelo dolarizado, y entonces Argentina, para comprar una vivienda vos tenés que ir con una valija llena de dólares que le pedís al Banco Central. Y quizás eso sea una de las explicaciones de por qué hay inflación en Argentina o vivimos en esta economía bimonetaria, tan pendiente del dólar. Porque en Brasil o en otros países las viviendas no se compran en dólares. Bueno, en los otros países la gente no sabe cuál es el precio del dólar. Y nosotros sí, y yo creo que eso sí comienza por decisiones concretas. No es que naturalmente el argentino nace deseando dólares. Bueno, hay una lógica del mercado que te lleva a eso. Eso por un lado. Me parece que hay que pensar que si en algún momento no fue así,
bueno, ver por qué empezó a ser así y tratar de solucionar eso. Y por otro lado, una respuesta un poco menos diplomática es, a mí no me importa mucho que los propietarios pierdan plata. Lo que se arreglen, yo qué sé. No sé, no me interesa mucho. Estamos hablando de sectores que tienen 10, 100, 500 viviendas. Si quieren dólares, vayan a Miami a vivir, yo qué sé, no sé. El problema es que, o sea, sí, yo creo que gran parte es lo mismo que pienso con respecto a lo de los alquileres. Gran parte del negocio sí está recontra concentrado y la propiedad está muy concentrada, pero ¿qué pasa con la persona que tiene una casa y se quiere mudar a un departamento porque le queda muy grande? O una persona que cree que, o sea, en su momento se puede comprar un departamentito y cree que con el alquiler puede sumar a su ingreso mensual. No, yo lo que creo es que en realidad la mejor forma de subsistir es trabajando. Y si quiere vivir de los inquilinos, yo qué sé. No va a poder. Porque estamos en el horno. Porque no ganamos bien, porque los sueldos son bajos, porque los alquileres son muy altos. Y si se compró una casa y quiere vivir de una renta por un alquiler, y bueno, está en el país equivocado. ¿Qué va a hacer? Pero eso en términos más éticos, te diría. Yo no creo que esté bien hacer negocios con una persona que no tiene vivienda. La verdad. Y en donde además, como no hay reglas para ese negocio, los precios se fijan por el nivel de desesperación que tienen los inquilinos. Entonces, si vos tenés una vivienda en alquiler, esto te lo digo porque lo veo, porque sucede, tenés una vivienda en alquiler y tenés una fila de 20 inquilinos queriéndote alquilar, vos vas subiendo el precio hasta que llegue el 20, el número 20. Y al número 20 le alquilaste el precio más caro, solo porque necesita un lugar donde vivir. Y a mí eso me parece nefasto. Entonces, y eso no lo hace solo una persona que tiene 150 departamentos. Eso inclusive lo hace esa figura mitológica que es la jubilada que tiene un departamentito en alquiler para compensar un poquito la jubilación. Que viste que siempre se dice en diminutivo. No se dice el sueldito que tienen los inquilinos para poder pagar el alquiler. Se dice el departamentito que tiene la jubiladita. Che, acá... bueno, entonces, si el precio del alquiler no está regulado, si no hay reglas claras, si las reglas que imponen los sectores concentrados las terminan imitando sectores que no están concentrados, que es esta figura que vos planteás, bueno, tenemos un problema entonces, ¿no? Y entonces se fijan precios de alimentos en los grandes supermercados, ¿no? Se fijan solo en los grandes supermercados para que los almacenes de barrio o los supermercados de barrio, de proximidad, no puedan fijar precios por encima de eso, porque si no la gente va al gran supermercado y los compra ahí. Funciona mal, etcétera. Pero hay una lógica de que los sectores grandes terminan imponiendo un comportamiento de precios, ¿no? Si vos tenés entonces en la ciudad de Buenos Aires 200.000 viviendas vacías, alquileres temporarios en dólares, finalmente, suponete yo tengo 10 departamentos en dólares y vos tenés uno que no necesitas alquilar, porque como vos decís, a vos te viene bien cobrar 100.000 pesos más sin laburar, ¿no? Bueno, finalmente, si yo dejo todo eso vacío, vos lo vas a poder cobrar un poco más caro. Porque hay menos oferta, porque la gente está más desesperada, entonces vos vas a poder fijar un precio un poquito más caro, ¿no? Y quizás vos no sos una mala persona, ni estás pensando en especular, solo querés vivir un poco mejor, ¿no? Pero el comportamiento del mercado de los grandes jugadores termina imprimiendo las reglas de juego cuando no hay Estado. Lo que nosotros estamos pidiendo es eso. Y estamos pidiendo eso en un país en donde es cada vez más difícil acceder a la vivienda. Y no solo eso, en zonas como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura, si no tienen políticas para regular el alquiler,
no solo tienen una crisis habitacional, van a tener crisis social en Bariloche, porque se están matando ya entre la gente que vive ahí, que empieza a decir que están ya en contra del turismo, porque ven que el turismo le sube los precios de absolutamente todo. Empiezan a estar en contra también de la gente que va a vivir a Bariloche, porque dicen, che, se está viendo a vivir un montón de gente acá, que además de laburar acá, me quedan pocas, digo, si no hay un Estado interviniendo en esa situación, vamos a una guerra de todos contra todos. Entonces, yo creo que la situación es un poco más grave de lo que estamos planteando, que no es ya un tema solo de acceso a la vivienda. Estamos hablando de un país que tiene un nivel de producción de viviendas altísimo, hay más viviendas que hogares en Argentina, sobran viviendas. Sin embargo, la cosa está muy complicada. Un sueldo pagás un alquiler, otro sueldo vivís, ¿no? Sí. Y la bronca crece. Y eso se traduce después en cuestiones más graves, como las que estamos viviendo, de sectores de ultraderecha, que canalizan esa bronca de un Estado que no puede dar respuestas a problemas súper concretos, que no es tan complicado tampoco resolverlos, pero que los intereses hacen que no los resuelvan. Y después tenés esto, el crecimiento de otras expresiones que puede derivar en un caos total. Por eso digo, a mí la verdad que no me importa mucho el mercado inmobiliario. Si la pasan bien, mal, si tienen mucha guita, poca. A mí lo que me parece es que si no intervenimos sobre esto, y sí, vamos a un lugar bastante peligroso. Bueno, y vos decías que la ultraderecha canaliza la bronca, pero al mismo tiempo un candidato a presidente en la ciudad de Buenos Aires quien un poco está a favor o sea, favorece a empresas como Airbnb, para alquileres temporarios y hace negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué panorama? ¿Qué pensás que va a pasar en octubre? Para las elecciones está un poco complicado todo. Pero bueno, pensando un poco en la ley de alquileres que hay hoy y los discursos en contra de la ley de alquileres. Yo creo que ahí hay dos cosas, y es que el emergente Milei o ultraderecha es la expresión de dos sectores políticos que cada vez se parecen más, que es Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, lamentablemente, ¿no? Tanto Larreta como Massa piensan que hay que desregular el mercado inmobiliario. Y creo que ahí tenemos un problema, obviamente. Yo lo que creo es que gane Massa o gane Larreta, la ley de alquiler se va a derogar. Se va a desregular el mercado de alquiler. Vamos a tener contratos cortos, aumentos cada 3 meses, cada 2 meses. Los aumentos los va a decidir el mercado. Ahí todos vamos a extrañar la ley de alquileres. Y vamos a un esquema de alquiler de vivienda, como sucede en otros países de Latinoamérica, como Chile, Colombia, Europa, o Estados Unidos, en donde se va a flexibilizar mucho más. O sea, la idea de flexibilización laboral, que uno podría sintetizar en los trabajadores de las aplicaciones, ¿no? Bueno, esa misma idea existe para el acceso a la vivienda. ¿En qué consiste esa flexibilización del acceso a la vivienda? En contratos cortos, en donde estemos en mudanza permanente y en donde no tengamos posibilidades de reclamar ningún derecho. O sea, que vivamos medio como hoy se vive en las pensiones de hotel, que se paga por semana, por noche. Uno paga, asume las condiciones
que tiene que asumir, que los lugares están en condiciones horribles, y vos pagás, la usás durante el tiempo que puedas pagar, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, y te vas y ves a dónde puedes ir. Eso es una idea que está dando vuelta en Argentina en el mercado y en un sector de la política, que es el que pide desregular, es ese horizonte. Y el otro es compartir vivienda. Esto que nosotros aún tenemos en Argentina y que quizás no somos muy conscientes, que hoy lamentablemente es un lujo, que es que las familias vivan en sus casas y no tengan que compartir varias familias, varios hogares, una misma vivienda. Por supuesto hay un sector de la población que vive completamente hacinado, ¿no? Me refiero a sectores formales del trabajador formal que tiene salario, que tiene un registrado, etcétera. Hay algo medio innegociable que es, che, mirá, yo no voy a compartir una casa grande con otra familia, ¿no? Y eso ya se quebró en el mundo. En Europa viven 2 hogares en una familia, en una vivienda. Está naturalizado eso. En Estados Unidos también. En Chile está naturalizado. Acá no. Y van por eso también las propuestas de Larreta de hace unos días, que le dicen covivienda, y que te lo muestran como algo cool, ¿no? El co-living y yo qué sé, que es que varias familias se junten para construir departamentos y vivan. Bueno, es eso. Che, nos quieren. Bueno, ese es el horizonte que se viene para el trabajo, la flexibilización, esto tipo de aplicaciones, en donde vos sos tu propio jefe, ¿no? Y vivís como un esclavo. Y en materia de vivienda, es esta la idea que se viene. Bueno, la ley de alquileres, por supuesto, que en un ideario como ese, es un obstáculo para esos sectores. Una ley que tiene un plazo mínimo de 3 años. No existe en Latinoamérica que el plazo mínimo de alquiler sea de 3 años. En ningún país de Latinoamérica. No existe. El plazo mínimo en Latinoamérica para alquileres es de 1 año. En Chile ni siquiera tenés que tener un contrato escrito. Te pueden alquilar por 3 meses. No existe que el precio del alquiler, durante el contrato por lo menos, lo decida el Estado, como es ahora en un promedio entre inflación y salario, entonces te aumente una vez por año. Eso no existe en Latinoamérica. Sí en Europa, ¿no? Por lo tanto, eso explica para mí que en cualquier momento que prendas la televisión o abras un diario, haya una operación en contra de la ley de alquileres. Bueno, es un obstáculo muy fuerte para el mercado inmobiliario y para un sector que quiere ir hacia otro modelo de acceso a la vivienda. Dramático, horrible, pero es lo que se viene. O sea, 2 cosas pienso. Una persona que tiene un departamento en alquiler con un aumento Anual. Bueno, no le es negocio ser propietario de alquilar la vivienda. Que la venda, si no es negocio. Y eso por un lado, y lo otro es el sobreprecio inicial que se genera por el aumento anual. Pero sobreprecio, vos decís, por un lado, que no es negocio, pero por otro lado que hay un sobreprecio. O sea, yo pienso que la persona, no sé, pero me imagino algo como, bueno, me la juego a ponerle a este precio a ver si le gana la inflación, o sea, a ver si me la empata, ¿entendés? Sí, a mí me pasa mucho que me fijo qué voy a hacer con mis viviendas en alquiler. Se mira bien. ¿A qué precio? A ver si le empato. No, bueno, me imagino que esa es la situación, entonces capaz una persona pone, porque no sabe qué va a pasar el mes siguiente, un precio muy alto. O sea, lo pienso desde el lado Pero de... si no es un negocio, Sí. si no es rentable para la persona que tiene un alquiler, entonces no es un precio muy alto, es un precio muy bajo, porque no es rentable para ellos. Dependiendo del precio que le pongas y cuánto es la inflación mensual o anual. Pero entonces vos decís que ponen un precio muy alto para que sea un negocio, Claro. pero después no termina siendo un negocio poner la vivienda en alquiler. Eso es lo que
escucho por parte de los propietarios. Sí, no, es que se escucha cualquier cosa. Se escuchan muchas cosas. No, igual a lo que iba no era en el sentido de derecho de la persona que alquila, o sea, del propietario, sino en cómo eso perjudica a la persona que alquila. En un marco donde siga existiendo una ley, ¿qué pensás de aumentos de vuelta cada 6 meses, por ejemplo? ¿Pensás que eso podría contrarrestar el tema del sobreprecio inicial? No. Vos decís que la gente, los dueños de las viviendas dicen, che, ahora que le voy a aumentar cada 6 meses, no le voy a cobrar tan caro. No ¿Decís sé. que van a hacer eso? No ¿Vos sé. conocés propietarios que tiran viviendas en alquiler? Conozco a mi abuela Sí. que porque ama a su inquilino no le importa el precio. Bueno. Pero bueno. Yo creo que es mucho más... mira, hay algo muy increíble, muy increíble. Nosotros hacemos asesoramiento legal a inquilinos y inquilinas, te diría de toda la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, porque el Estado no tiene herramientas todavía para ayudar a los inquilinos a que se cumplan las leyes. Y hay algo increíble y que yo creo que pinta mucho la época. Y es que por lo general cuando viene un inquilino que le alquila a una señora así, como tu abuela, tiene un precio que puede pagar, tiene una relación de alquiler que excede el contrato, que está hace 6 años, 8 años, 10 años, ¿sí? Y viene y dice, no, mira, yo me llevo bárbaro, me alquila, estoy sin contrato, hasta que se hacen cargo los hijos de ese alquiler. Y ahí ya los hijos ya no les importa absolutamente nada quién vive ahí adentro, pero te lo juro que es así, ¿eh? Es más, hoy viniendo para acá me llamó una inquilina que le está pasando esto. La dueña de la casa falleció, los hijos tomaron el control del alquiler de 6 departamentos de un PH en San Isidro, y me llamó desesperada, me dice, che, me quieren aumentar un montón y me quieren hacer aumentos del 25% trimestral. Ella vive con el hijo, ella sola con el hijo, y dice, o me voy de acá, no sé a dónde, pero no puedo creer que me estén haciendo, y es así. Y yo creo que eso pinta una época, ¿viste? Pinta una época terrible. Y también la consideración que hay por la vivienda. Antes, para tu abuela, para esa generación, la vivienda no solo era un negocio, sino una forma de solucionarle el acceso a la vivienda a otra persona. Y tener un vínculo humano, no comercial. Un vínculo donde prevalecía la humanidad. Se establecía un vínculo de amistad, etc. Nosotros estamos hablando en el marco de 40 años de democracia. Y yo estoy convencido, si hay algo que vino a hacer la dictadura es que eso no pase más. Y que todo se vea, los vínculos se vean como una forma de comercialización y de especulación. Entonces vienen los hijos de esa señora y lo único que ven en esa vivienda no son ladrillos, son dólares. Y no les importa quién vive adentro, qué dice la ley. Lo único que les importa es cómo van a hacer para que eso les dé la mayor cantidad de guita posible. Para eso tiene que haber Estado. Para este mundo tiene que haber un Estado diciendo hasta acá. No, mira, el contrato tiene que ser de 3 años, la actualización tiene que ser anual, no podés cobrar más de tal porcentaje. Algún límite a un sector que tiene el poder de decidir si vos vas a tener un lugar donde dormir o no. Eso por un lado. Y por otro lado, más en términos más técnicos, hay que regular el precio inicial del alquiler. Hay que regularlo. Nosotros deberíamos tener una regulación en donde el precio del alquiler sea un porcentaje del valor de la vivienda, del valor fiscal de la vivienda. Entonces vos tenés una casa en Flores, en el barrio de Flores,
y esa vivienda paga impuestos por tal valor fiscal y tiene un alquiler por eso. Y tenés una casa, no sé, en Purmamarca, Jujuy, y paga impuestos por el valor fiscal que tiene una casa en Purmamarca, y el alquiler está un porcentaje de eso. Y si no te gusta, ponete una panadería y entonces genera trabajo y producí algo. Bueno, ahí me parece que esto que decías para no focalizar en tu abuela, ¿no? Pero en una cuestión generacional, uno de los problemas de este mundo y de la Argentina es que es mucho más fácil hacer negocios especulando que produciendo. Entonces, hoy se especula con la soja en la bolsa, se especula con las viviendas, algunos con su salario lo ponen en bitcoins para ver si eso le da algún tipo de ganancia. Bueno, un país que no produce y que no produce trabajo en épocas de hipertecnologización, en donde cada vez se necesitan menos trabajadores. Bueno, la situación es medio difícil ahí. Entonces, yo aspiraría más a que el salario de un trabajador pueda pagar un alquiler, no al revés. No que el precio del alquiler demande que los salarios sean más altos. Uh-huh. Que ese es el otro verso del mercado inmobiliario, que te dice el problema son los salarios, ¿no? Entonces, dice, mira, el precio del alquiler no se puede discutir. Lo que hay que discutir es salarios. Che, no se puede discutir las reglas de juego del mercado. El Estado tiene que construir viviendas. Ese es lo que empezó en los 70s, ¿no? El Estado no regula más el precio del alquiler, no se discute más el precio del alquiler, se discute solo salarios. El Banco Mundial, etcétera, en los 70 y en los 90 dijo, che, el Estado tiene que construir viviendas, crédito, pero que no se discuta más si el mercado construye, para quién, cuánto, todo eso no se tiene que... Si la vivienda está dolarizada, el valor del metro cuadrado, todo eso no se puede discutir más. Lo que hay que discutir es si el Estado está construyendo mucho o poco. Entonces vas a escuchar al mercado inmobiliario y dice, no, mirá, quien tiene que resolver este problema es el Estado, ¿no? Tiene que construir más casas, con nosotros no se metan, te dice el mercado. Y lo otro que te dice es, no, el problema es que los salarios no pueden pagar estos alquileres. Pero si me aumentan el salario, me aumentan los alquileres, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo creo que está un poco lo que nosotros planteamos desde la Federación de Inquilinos Nacional, que es no queremos discutir más en términos del mercado. Más allá de que nosotros representamos inquilinos y que entonces esa propietaria o ese propietario que tiene 2 viviendas en alquiler y no le alcanza y no sé qué, tendrá que buscar su representación, la Cámara de Propietarios, no sé. A mí no me interesa representar a rentistas, a gente que vive de rentas. A mí me interesa representar los intereses de los inquilinos. Y ese es un poco el horizonte que tenemos nosotros, discutir qué es lo que está sucediendo y por qué suceden las cosas que suceden. ¿Por qué yo no puedo pagar el alquiler? ¿Por qué no consigo un lugar donde alquilar? ¿Por qué hay viviendas vacías? ¿Por qué las viviendas están en dólares? ¿Por qué el Estado no se mete? Yo quiero discutir eso, no las consecuencias, ¿no? Y para eso necesitamos más, primero, defender la ley de alquileres, porque es el primer paso para poder discutir, por ejemplo, el precio inicial. Esto que vos decís, che, pero el precio inicial, antes no se discutía. Pero antes no se discutía porque no tenías un contrato durante 3 años que estaba regulado. Ahora, vos tenés durante 3 años el precio regulado y decís, che, pero la verdad que el precio inicial también habría que regularlo, ¿no? Porque los propietarios se están resarpando cuando terminás un contrato. Claro. Nosotros eso lo sabíamos, obviamente. Sabíamos que si los inquilinos empiezan a alquilar con un plazo de alquiler de 3 años, durante esos 3 años tienen alquiler regulado, ahora, en épocas de inflación descontrolada, durante un año pagás el mismo precio, la actualización está por debajo de la inflación, terminás el contrato y el propietario dice, ¿sabes qué? Te voy a aumentar 250% el alquiler. Uno dice, che, ¿cómo que 250? No, porque nos escriben y nos dicen, che, me quieren aumentar. Y mirá, el precio inicial no está regulado. ¿Habría que hacerlo? Sí. Pero estamos en una situación en donde lo que se está intentando es que no haya ley para que eso, el precio inicial, o si el precio tiene que ser un porcentaje del valor de la vivienda, o si el plazo del contrato tiene que ser más largo, de 5, de 7 años,
no lo discutamos. Si nos derogan la ley de alquileres, nosotros volvemos atrás 40 años. Claro. ¿No? Y tener de vuelta una ley de alquiler, y vamos a tener que esperar unos cuantos años más para volver a tener una ley de alquileres que regule más o menos el alquiler. En esa batalla nosotros sabíamos que nos metíamos apenas entró en vigencia la ley, que venía ahora la pelea para que se cumpla y que el mercado no podía permitir que el Estado vuelva a meterse en la regulación de los alquileres. ¿Y por qué crees que se sancionó la ley de alquileres, pero no hay control? Porque la presión que hay para que no haya control es enorme. Es enorme. Enorme. No sé, es como... No sé, pensá que la ley de alquileres interviene el precio de todos los alquileres de la Argentina. ¿Sabes la guita? Lo que hay detrás de eso. En Rosario, el narcotráfico. En Córdoba, en Santa Fe, la soja. En la Patagonia, de todo. Personas que son dueñas de 1000 propiedades. Bueno, nos metimos con un... Esto, el mercado siempre necesitó, el poder económico del desarrollo inmobiliario, siempre necesitó que nosotros sigamos repitiendo como loros que queríamos ser propietarios. Y esperemos que nos toque una casa por sorteo. Nunca imaginaron que íbamos a decir, está bien, a eso con otro. Nosotros queremos que el precio del alquiler esté regulado, y en todo el país. Y se votó, bueno, pasó con esas cosas que pasan, se votó. Y yo me acuerdo que cuando iba al Senado a pelear para que se vote la ley de alquileres, una senadora, viste que todas usan doble apellido en el Senado, me decía, mira, yo Gervasio no te entiendo. No entiendo por qué venís acá y venís para alquilar de forma un poco más justa y no venís acá para decirme que querés tener tu casa. Digo, mirá, porque no la voy a tener. Bueno, no tengo 50 propiedades como vos, ni las voy a tener nunca. Yo lo que necesito es que hoy me resuelvas el quilombo que tengo, que es que no puedo pagar el alquiler. Y que me piden todo te piden, ¿viste? Todo. El mercado decide quién puede dormir bajo techo y quién no. Entonces, claro, el statu quo era ese, era que nadie se iba a meter con el mercado. Y de repente se votó una ley que reguló el alquiler en todo el país. Después de 40 años que no sucedía. Después de que la dictadura había desregulado todos los precios de los alquileres. Bueno, prendés cualquier canal de televisión y vas a ver. La ley de alquiler no funcionó para nadie. Nos están subestimando. Porque como vos decías antes, che, al propietario no le es muy buen negocio tener el precio congelado durante un año. Bueno, entonces para los inquilinos es mejor eso. Claro. Luego decías, che, pero ¿no sería mejor cada 6 meses para el propietario? Sí, pero sería peor para los inquilinos. O sea, no hay forma de que una ley en donde uno paga y el otro cobra sea mala para los dos. O uno está cobrando mucho y es malo para los inquilinos, o uno está pagando poco y es malo para los propietarios. La situación que se da es que estamos en una situación de crisis total económica, en donde los salarios, de ser los más altos en dólares en la región en el 2015, son los más bajos. Pero, en ese contexto, en donde la inflación es del 8%, se calcula que el mes que viene podría llegar a 12% mensual, tener el alquiler fijo durante un año es una mínima protección para el salario. Imagínate si cada 6 meses, cada 3 meses uno tuviera que aumentar el precio del alquiler, ¿no? Sería fatal para los ingresos del hogar. Bueno, en esa disputa entramos, en que, por supuesto que cuando se legisla para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. No hay chance de beneficiar a todos. Y nosotros vamos a seguir insistiendo con beneficiar a los inquilinos y que los sectores que tienen 2 o más propiedades ¿qué se le va a hacer? Se curtan. Y si es una jubilada que tiene una vivienda en alquiler, nos va a encontrar a nosotros
peleando para que tenga una mejor jubilación, pero no para que nosotros le paguemos la jubilación que el Estado no le paga. Eso no, eso es bastante perverso, porque yo no le digo a Edesur, che, mira, mi salario es bajo, así que no me cobres la luz, ¿eh? Me encantaría decírselo. Pero no está esa lógica, ¿viste? Sí. No está esa lógica. Ahora con la vivienda sí. Che, pero pará, es una jubilada, pagarle la jubilación. Pero, ¿cómo? Que tenga una buena jubilación. Más allá de que es incomprobable, porque en Argentina no tiene datos, acerca de cuántos jubilados viven de renta. Yo en realidad escucho más de jubilados que no pueden alquilar, o que viven en pensiones completamente hacinados y que toda la jubilación la destinan al pago del alquiler, o que se vuelven con los hijos, etcétera. Yo escucho más eso. Lo que veo son sociedades anónimas construyendo edificios de lujo, ¿no? Porque esta lucha no se está canalizando a través de un espacio político. No sé, yo creo que es más una pregunta para los espacios políticos. ¿Por qué les cuesta tanto este tema? Yo creo tener algún tipo de respuesta sobre eso, pero quizás es mejor que lo contesten ellos. Sí, me parece que nosotros, lo que respecta a nosotros, hacemos una lectura que es que estamos en un momento bastante iniciático de la organización del sector. Y que más allá de las simpatías partidarias que tengamos, yo lo digo con todas las letras, yo soy ultra kirchnerista, más allá de nuestras simpatías, en la Federación de Inquilinos hay diferentes cosas. Creo que la prioridad no es una prioridad partidaria, sino organizar el sector. Nosotros necesitamos organizar el sector. Y quizás, sí, en términos más partidarios, a mí me encantaría que el Frente de Todos no tenga el mismo discurso que la derecha sobre el acceso a la vivienda. Que no digas, no, la solución es el crédito hipotecario. No me mientas más. Porque cuando le escuchás a Larreta hablar de cómo resolvería el problema de la vivienda, te dice lo mismo. Y finalmente no lo resuelve nadie. Y el procrear de Néstor, de Cristina en realidad, y que aún sigue, es una política de generación de empleo. No es una política de vivienda. Es completamente marginal, es para sectores minoritarios, que construyen en las periferias para dejarle la ciudad al negocio inmobiliario, etcétera, y que no resuelve el problema de la vivienda. A mí me gustaría que el Frente de Todos no tenga un discurso meritocrático y neoliberal sobre el acceso a la vivienda. Me gustaría que deje de decir el sueño de la casa propia y empiece a decir el derecho a la vivienda. Porque yo entiendo que son derechos, no son sueños. Quizás cuando llegue ese momento podremos dar una discusión acerca de si la organización de los inquilinos tiene que encuadrarse en algún marco más político partidario. Por el momento, creo que lo mejor que podemos hacer es defender a los inquilinos y ser fieles a las demandas de los inquilinos y de las inquilinas en cuanto a que para nosotros primero está solucionarle la vida a los inquilinos y a las inquilinas y después está formar parte de un proyecto político. Si ese proyecto político de verdad está convencido en solucionarle el problema de la vivienda a las grandes mayorías, bueno, nos encontraremos ahí. Por el momento eso no sucede. Por el momento tenemos un problema importante, que es que en el Frente de Todos no se genera la discusión acerca de qué proyecto de vivienda quieren. Sí se dan discusiones acerca de qué hacer con los recursos naturales. Uno sabe fehacientemente que si gobernase la derecha, entregan los recursos naturales y acá no queda nada. Y uno sabe que el Frente de Todos esa discusión la tiene un poco más desarrollada y intentaría que esos recursos sirvan para desarrollar la economía nacional, ¿no? Con la vivienda eso no sucede. No hay una discusión en el Frente de Todos acerca de cómo resolver el problema de la vivienda.
Es solo publicidad, entregamos 100.000 viviendas. Y creen que, que los propietarios no paguen impuestos, ayuda a los inquilinos. El Frente de Todos y la derecha creen lo mismo sobre eso. Creen que lo mejor que puede pasar es que el Estado no se meta y que el mercado desarrolle sin parar. Y eso obviamente que no va a funcionar. No están dispuestos a discutir la dolarización de las viviendas y del suelo. Ambos sectores. Bueno, esa es la gran pelea que tenemos. Y no era esta la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ¿qué importa? ¿No crees que construir en la periferia puede tener que ver con otro tipo de planificación de las ciudades en cuanto al hacinamiento en la ciudad? No, ojalá. No, está bien. Ojalá estuviese hecho con esas intenciones. No, se construye en la periferia para no afectar los negocios del mercado inmobiliario. Porque la vivienda tiene que estar vinculada con el trabajo. Vos no podés construir viviendas sin vincularse con las necesidades de laburo. O sea, vos laburás acá en la Facultad de Ciencias Sociales y yo te digo, che, te resolví el problema de vivienda. Te conseguí un terreno para que te construyas tu casa a 50 kilómetros de la Facultad de Ciencias Sociales. Vos me vas a decir, bueno, ok, o me voy al terreno y me pongo a vender pan casero, a ver si me genera algún laburo ahí, y renuncio a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Uh-huh. O, no, gracias, te agradezco, voy a intentar resolver el problema de la vivienda a por lo menos 5 kilómetros de las facultades sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno dice, cuando se escucha que dicen, no, lo que tenemos que hacer es descentralizar, descomprimir las áreas más tensionadas de las ciudades en un país en donde la mayoría vive en ciudades, es uno de los países donde más gente se concentra en las ciudades, y eso hay que resolverlo. Ok, pero no se empieza por la vivienda. Se empieza porque alguien que nazca, no sé, en cualquier lugar, se pueda desarrollar en cualquier lugar. Pueda estudiar, pueda tener laburo, etc. Ahora, esa persona no lo pudo hacer, se vino a la ciudad, o al conurbano, o a donde sea, o a Córdoba capital, o a Rosario, etc. Porque ahí encontró laburo, porque ahí encontró la forma de desarrollar su profesión, etc. Vos decís, bueno, ahora que ya lograste todo esto, volvete a 50 kilómetros, pero no vas a poder laburar de lo que te gusta, no vas a poder laburar, ni siquiera, pero vas a tener tu terreno. No, dale, no me mientas. Ese discurso tiene que ver con dejar contentos a todos. Bueno, vos vas a estar contento porque te estoy prometiendo que vas a tener un terreno con tu casa, y el mercado está contento porque no le voy a tocar ninguno de sus intereses. La verdad que en la ciudad de Buenos Aires, como sucede en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, para no hacer mucho número, hay una vivienda cada 2 personas. Si nosotros le diésemos, solo en la ciudad de Buenos Aires, pero, insisto, esto se repite en todo el país. Si nosotros le diésemos a todos los hogares de la ciudad de Buenos Aires, los hogares en la ciudad de Buenos Aires están conformados por 2.3 personas. Si nosotros a toda la población de la ciudad de Buenos Aires le diésemos una vivienda para cada hogar, en la ciudad de Buenos Aires sobrarían viviendas. Alrededor de 300.000 sobrarían. O sea, si a todos los habitantes de la ciudad nosotros le damos una vivienda a cada hogar, de las que ya están, inclusive así, sobrarían 300.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué me vas a dar un terreno a 50 kilómetros? Claro. Si no faltan viviendas. Y esto que te digo, yo creo que es clave para entender lo que sucede en la Argentina. Y es que no se paran de construir viviendas. Pero no se construyen para que se habiten. Se construyen para dejar vacías, para especular, etc. Entonces, lo que nosotros planteamos desde la Federación es, che, nosotros esto queremos discutir. Que en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Y yo no puedo conseguir un lugar para vivir. Y hay, en la ciudad, el 15% de la población vive en villas.
Y en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires éramos 20% inquilinos. Y ahora somos el 40%. Y sigo con unos números y listo. En la ciudad de Buenos Aires, desde el 91 hasta hoy, la población creció un 8%. Desde el 91 hasta hoy, la cantidad de viviendas creció en un 70%. Es como si... bueno, lo que sucede con la comida, que vos vas al supermercado y es un supermercado gigante, pero solo te puedes comprar 2 o 3 cosas, porque no te alcanza. ¿Falta comida? No, la verdad que no falta. Están llenas las góndolas, ¿no? Sobre todo en este país. Con la vivienda pasa exactamente lo mismo. Uno camina y ve edificios y edificios con Zoom, con pileta, con gimnasio, ¿no? Que te lavan la ropa. Una cosa que decís, che, esto es Nueva York, ¿no? Sí. No son para vos. Ese es el problema que tenemos. Es que las viviendas no son para los que trabajan. Es para otro sector. Para dejar vacío, para especular o para otro sector. Eso hay que resolver. Eso hay que resolver. No me pidas que yo naturalice que vamos a vivir en un mundo en donde algunos van a vivir en departamentos con pileta climatizada y yo en un terreno a 50 kilómetros. No, yo no quiero naturalizar eso. A mí lo que me gustaría es que más o menos todos vivamos bien. Ni haya gente que vive con 8 aviones y otros en la calle, sino que todos vivamos más o menos bien. A mí me gustaría eso y por eso peleamos, ¿no? Después si lo logramos, en algún momento se va a lograr. Esperemos. Ojalá Así que es. sí. Bueno, a 40 años de la democracia me parece que eso es importante, que la dictadura vino a eso, a que creamos que no es posible. Y la única forma que encontraron para imponer eso es desapareciendo y asesinando. Y después estableciendo un plan económico, etcétera, ¿no? Y quizás la resistencia y la memoria sea sobre todo seguir creyendo que se puede vivir en un lugar mucho más justo, en un mundo mucho más justo y en un país mucho más justo. Si no, no tendría sentido recordar lo que hizo la dictadura, ¿no? Me parece que hay que recordar, resignificar y sobre todas las cosas seguir teniendo convicciones acerca de que sí, podemos dar vuelta a la cosa. Bueno, muchas gracias, Gervasio, por venir. Gracias a vos.